Crecer es increíble hasta que el desorden te alcanza. Bienvenidos al podcast de negocios de Cámara de Comercio de Guadalajara. Esto es Empre Amigos. El día de hoy nos acompaña Santiago Mayagoitia. Es un referente en productividad, mejora continua y transformación organizacional con más de 20 años de experiencia asesorando programas de excelencia operativa a nivel internacional. Ha certificado a más de 120,000 profesionales en metodología Lean Six Sigma y ha generado ahorros superiores a $200 millones para organizaciones de distintos sectores. Es doctor en Mercadotecnia y Comunicación Estratégica por la Universidad de Anáhuac de México, un MBA por EGADE Business School y cuenta con estudios ejecutivos en Harvard, Yale y MIT. Además, es Master Black Belt, PMP y Coach Internacional certificado por la ICF. Ha colaborado con empresas globales como Microsoft, McDonald's, Levi's, Citi e Intel y se ha desempeñado como profesor de posgrado y consejero en el Tecnológico de Monterrey. Entre sus reconocimientos destacan Ingeniero del Año por la Unión Jalisciense de Ingenieros, presea Honor al Mérito del Colegio Nacional de Ingenieros Industriales, Forjador de México y es también autor del libro El Cubo, publicado en Latinoamérica. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias y gracias por la invitación. Santiago, qué gusto que nos acompañes y qué honor tenerte el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues vamos a platicar temas sumamente interesantes. Ya Miriam nos hacía favor de leer tu currículum sumamente amplio, pero quisiéramos que nos empezaras a aterrizar un poco. ¿Qué problemas habitualmente en toda esta trayectoria que has tenido has visto normalmente en las empresas cuando empiezan a tener crecimiento? Miren, yo creo que algo muy importante que hay que reconocer es que el mundo siempre ha sido volátil, incierto, vivimos en un caos. Entonces, no importa lo que en el presente esté sucediendo, siempre hay algo por lo cual existe un caos. Entonces, las organizaciones en el momento en que crecen, y esto una vez que me tocó estar en Japón con el vicepresidente de Toyota me decía mucho esto, se piensa que el crecimiento es lo más importante, que la venta es lo más importante, pero no hay un crecimiento real si no es estable. ¿Y eso qué significa? Que las organizaciones no se ponen a pensar que muchas veces cuando empiezan a generar una mejora o un buen proceso de alguna manera práctica, deben de estandarizarlo, deben de generar esa buena práctica para que cuando vayan a crecer nuevamente, su equipo esté entrenado. Al principio, nosotros tenemos pues toda la batuta, somos los hombres orquesta o las mujeres orquesta y eso pues al final depende mucho de tu expertise como para empezar a cuidar ciertos detalles que pues tu entrega hacia el negocio lo hace, pero en el momento en que quieres ampliar se empiezan a degradar ese tipo de condiciones. Yo creo que eso es un salto que tienen que hacer las organizaciones en el momento en que empieza con un emprendimiento, se vuelve empresa y después, pues el crecimiento ya te va exigiendo ese tipo de comportamientos. Ya. ¿Y cuáles podrían ser esas señales donde el negocio tendría que identificar de que como lo han estado haciendo ya no es sostenible y tienen que dar justo ese salto? Yo veo que siempre tienen un techo virtual y ese techo virtual es, ok, me empieza a sobrepasar el negocio. Todos lo hemos vivido cuando nosotros tenemos una actividad y esa actividad la hacemos bien, pero de alguna manera cuando ya nos empiezan a poner más carga, se empieza a bajar un poquito esa tensión que tenemos ante las cosas. Y lo vemos en la vida diaria. Nos pueden poner una actividad y la hacemos perfecta. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 10 pendientes en el día? Como que nos empezamos a tambalear. Entonces, ¿qué pasa con una organización? Es exactamente lo mismo. Tenemos un cliente, ok, le damos la atención en todo detalle. Es más, hasta nos preocupamos por la reventa. Oye, ¿cómo puedo volver a adquirirlo? Sin embargo, cuando empieza a generar ese crecimiento, la organización se empieza a descuidar de muchas cosas. Y la única respuesta ante ello es contratar personal. Pero ya no las capacitamos, ya no hacemos absolutamente nada de eso, ni siquiera tenemos forma de medirlos y todo se vuelve parte de nuestra propia interpretación. Entonces, ese caos que se genera, yo creo que uno de los principales factores que debemos empezar a detectar es quién se nos está descuidando y la otra es qué tanto yo estoy generando una forma de medirme en ventas más allá de la utilidad. Porque muchos negocios tienen buenas ventas, pero la utilidad que antes tenían, imaginemos un 30%, ya se va degradando por las tonterías que pasan en el día a día,
fallas y que simplemente cuando me dicen, no, es que Santiago, sí nos preocupamos por el cliente, son temas de garantía. Estamos tratando de compensar al cliente con mínimo cosas para que no se vaya y nos quedan márgenes súper chiquitos. Eso creo que es un problema muy fuerte que tienen las empresas. Tengo aquí un dato de un estudio de McKinsey que dice que 70% de las empresas que crecen rápido enfrentan caos operativo en los primeros 24 meses. ¿Y qué tanto este caos operativo puede ser una confusión? Decir, bueno, es que estoy creciendo, pues es normal que se me viene todo encima porque tengo más clientes, tengo más cosas que hacer, pero no estamos viendo que a lo mejor esta parte de decir, oye, tienes que tener todo bien estructurado para precisamente afrontar el crecimiento, te nubla, digamos, la visión y no estás teniendo esta pues verdadera lupa para decir, aquí es donde tengo que cambiar. Bueno, déjenme decirles algo muy interesante. Sumando esos datos, en México, por ejemplo, durante la pandemia, que acuérdense algo importante, no importa el evento, realmente pasa Ujú. en todo el momento, más del 20% de las empresas cerraron sus puertas. Y si referimos que al 99.8% son pymes, ¿no? En estas unidades económicas, y además, súmale que los emprendimientos tienes una tasa, digo, varían los datos, pero entre 70 y 80% que a los 2 años truenan. Ujú. Entonces dices, ok, algo es alarmante. Y eso no es un tema de desmotivarnos a no hacer las cosas, es preguntarnos realmente qué está pasando. Hubo 2 temas que a mí se me hace muy interesante compartirles. La primera es que hubo un estudio antes de la pandemia con respecto a qué estaba pasando con las empresas por lo cual cerraban sus puertas y en ningún momento salía el tema comercial, que Ujú. podríamos pensar es que no vendo. No, en los problemas, y no te estoy hablando del primer problema, los primeros 5 problemas no tenían nada que ver con un tema comercial, tenían que ver con la mala administración de sus procesos. Y nos dio mucha curiosidad. Tenemos algunos programas en donde pues, nos caen muchísimos alumnos, como 200,000 alumnos hemos tenido ahí, y hicimos una encuesta y volvimos a decir, después de la pandemia, ¿qué ha pasado? Lo mismo. Fue exactamente lo mismo. El problema de las empresas y de los profesionistas o empresarios, como quieran verlo, es que no administran sus procesos. ¿Y qué pasa con esos procesos? Que cuando nosotros lo operamos, siempre tenemos indicadores de calidad, indicadores de, le llamamos el costo de no calidad, el hecho de hacer las cosas mal, y nos sorprenderíamos el cuánto estamos gastando con ellos. Sin embargo, el indicador más crítico de esto, y estoy seguro que a todos les queda este saco, es la falla de la comunicación. Más Ujú. del 80% de los problemas de cualquier empresa, y me ha tocado desde ayudarle a algún amigo con su empresa pequeñita hasta corporativos mundiales, el fracaso es la comunicación. Creemos que la otra persona entiende, Ujú. pero en eso yo siempre digo, el fracaso está lleno de muy buenas intenciones. Claro. ¿Y a qué crees que se deba esta parte de la comunicación? ¿A que no se tienen en las empresas los canales adecuados o a que los procesos se estructuraran de una forma tal que la información entre, a lo mejor entre áreas, no genera apropiadamente? Hay 2 factores aquí. Ujú. El primero es, obviamos las cosas. Por Ok. ejemplo, la gente ni siquiera sabe definir un problema. Por ejemplo, imaginemos en casa: "Oye, me duele la panza", y la mamá podría decir: "Es que no te estás cuidando". Ujú. Okey, eso es una causa, no es el problema. Entonces, nos solemos saltar siquiera la definición del problema, Claro. y la definición del problema es el 50% de la solución. Si no definimos siquiera el problema, Ujú. siempre vamos a estar teniendo un vicio y ese vicio es la experiencia. Nuestra mente trata de tomar atajos para hacer el proceso más fácil. Entonces, la experiencia te dice, la respuesta es de esta manera. Y siempre estamos repitiendo los mismos problemas. Ujú. Entonces, eso creo que es una de las situaciones que sucede con las personas. Yo siempre digo, el ego en los pies, pero la confianza en la cabeza. Debemos de aprovechar nuestra experiencia, pero también siempre podemos aprender algo distinto. Y otra parte muy importante en este caos que se puede estar generando tiene que ver con no escuchar a nuestro cliente. Siempre Ujú. pensamos desde nuestro lado, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo pienso de las personas, pero en el momento en que realmente te pones a ver todo lo que nos da de retroalimentación el mercado, es impresionante. A la gente me pregunta, oye, Santiago, pero a ver, tú tienes ingeniería, estuviste en el tema de procesos, ¿por qué tu doctorado en marketing? Y yo, porque ese es el balance. Ujú. Tienes que reducir los desperdicios en la operación, que no son los costos, son los malos procesos. Y del otro lado, tienes que elevar la percepción del valor agregado, porque en el momento en que le pones la percepción, y esto lo dice Disney Institute precisamente, generas una cuestión de un tema emocional.
y la parte emocional en el momento en que lo agregas, con experiencias constantes, estables y duraderas, hace que el valor sea desproporcional contra el precio. La guerra de los precios en las empresas, diríamos, es el océano rojo. Ujú. Nunca vas a ser el más barato, pero cuando incrementas el valor agregado, ahí tienes un nicho muy interesante. Hoy, nuestros clientes escriben por WhatsApp esperando respuestas rápidas, pero no siempre tenemos el tiempo o el equipo para contestar al ritmo que el negocio exige. ManyChat llega justo ahí. ManyChat te permite automatizar mensajes, dirigir clientes con la persona correcta y usar inteligencia artificial para perfilar, responder dudas y dar orientación inmediata. Y no solo funciona en WhatsApp, también conecta con Facebook, Instagram y TikTok para centralizar toda tu comunicación. Si quieres profesionalizar tu atención, ahorrar tiempo y convertir más conversaciones en ventas, esta es la herramienta ideal. Y enEmpre Amigos, queremos que lo pruebes sin pretextos. Te regalamos un mes gratis de ManyChat Pro. Solo entra a manychat.partnerlinks.io/empreamigos. Da el paso hoy y descubre cómo una buena automatización puede transformar la forma en que tu negocio conversa, vende y crece. Sí, qué interesante esto que estás comentando, porque pues normalmente cuando pensamos en esta estructura de procesos, pues efectivamente estamos viendo cómo ser más eficientes, cómo ser operativamente mejores, pero sí puede perderse de vista este foco con el cliente. ¿Cómo podríamos ir como empresas, ir justamente creando estos procesos que generen valor hacia el cliente? Es estar en comunicación continua con él a través de estudios de mercado, es estar viendo la satisfacción. ¿Cómo recomiendas que podemos ir, digamos, teniendo esta brújula hacia adelante? Miren, yo lo que les diría es lo siguiente. Lo primero, como Daniel Kahneman lo menciona en un libro que se llama Pensar rápido y pensar lento, que me encanta ese libro. Lo que te dice es, oye, tú puedes tener una planeación estratégica y esa planeación estratégica, que es el pensamiento lento, estructurado, pues sí, lo haces de manera anual, juntas a las personas, puedes hacer un estudio de mercado, que es bueno, pero también necesitas el pensamiento rápido. Y el pensamiento rápido es en este instante, ¿qué debo de hacer? Pero viene con base en una estructura, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué pasa ahí? Oye, ¿tengo una queja al cliente? A ver, mejora continua no es ser perfecto. Es saber que somos perfectibles. Entonces, puede pasar una queja al cliente. Sin embargo, esa queja le llaman un proceso que se llama Learn, en el tema precisamente de mejoras, que es el escuchar, es empatizar, es disculparnos de las cosas y es actuar ante la situación. Ahí lo que necesitas es hacerlo tu aliado. Me pasó una vez, un alumno me decía, oye, ¿sabes qué? Es que hay estas oportunidades, me encanta. ¿Por qué no eres mi coach en este sentido? Quiero abrazarte y quiero que tú me ayudes a mejorar. Ujú. Y claro, le das una consentida, ¿no? De alguna manera. Pero eso es el pensamiento rápido. Ok, tuve este problema, aprendo, Ujú. aprendo. Y entonces vas pivoteando, vas haciendo cambios y ajustes en el momento indicado para que eso pueda generarte un valor agregado distinto. Algo que debemos de aclarar en este sentido es que el valor agregado no funciona como las leyes de la termodinámica y demás, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí el valor agregado sí se crea, sí se destruye, sí se transforma. Ujú. Entonces, es algo que todo momento necesitamos volver a preguntarnos qué es lo que quiere el cliente ahorita. Por eso las visiones de las empresas, recordaremos que antes se planeaban a 10 años, luego se hacían a 5, ahorita se están haciendo 3, porque el cliente cambia demasiado de parecer. Ujú. Y una vez yo recuerdo que mi socio me decía, Santiago, hay un desastre, el mercado ya no sabemos cómo funciona y demás, pero ¿por qué sonríes? Y yo, porque ahora la empresa rápida vence a la lenta, no la grande a la chica. Entonces, cuando yo puedo detectar eso, mi competencia no lo va a hacer. Claro. Y entonces actúo. Es correcto. Un gran libro, el de Daniel Kahneman, de hecho, ganó un premio Nobel ese autor. Y a veces en las organizaciones, ¿no? Ahorita que mencionaban lo de los procesos, confundimos el estar ocupados Ujú. con ser productivos. Y entonces dejamos de lado el valor, o sea, creemos que porque estamos ocupados, estamos generando valor, cuando a lo mejor, pues tu cliente final, pues no lo está percibiendo. ¿Nos puedes ayudar un poquito a clarificar esa diferencia, ocupado versus ser productivo? Claro, de hecho, a mí me encanta porque siempre que empiezo un curso y cosas así, le digo a la gente, bueno, pues aquí nos vamos a quitar ese comentario de viernes, pero ¿a qué costo? O al final, pero lo logramos, ¿no? Sea como sea, pero lo logramos.
porque no tiene nada que ver el resultado con el esfuerzo. Y lo vemos con muchas condiciones del mercado. Ujú. Ah, si cambian la cantidad de horas que tiene que trabajar la gente, que si ahora la generación no sé qué, que ya no quiere trabajar, todo eso, a mi punto de vista, son tonterías. ¿Por qué tonterías? Ojo, claro, porque tienes que ver que el resultado es diferente al esfuerzo. Yo puedo tener una persona trabajando 100 horas y me genera papitas, no me genera nada. Ujú. Entonces, de nada sirve. Yo me acuerdo mucho y les voy a comentar algo que venció mi ego. Trabajo con un corporativo, se llama BRP. Estábamos allá en la planta de Juárez. Son los que hacen las cuatrimotos y todo eso. Ok. Y yo me acuerdo que ellos salían a las 4 de la tarde. Tienen un liderazgo canadiense. Y yo estaba ahí a las 4:30. Y llega un directivo y me dice, ¿qué pasó? Y yo trabajando, yo estoy diciendo, mira, le estoy echando más ganas, ¿no? Dijo, ¿qué no? Tu tiempo no te alcanzó tu tiempo como para hacerlo en el momento que tú tenías planeado. Y yo, ouch, ¿no? Sí. Y yo, ouch, gracias. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas veces la cuestión de los tiempos no es una parte en donde debemos de valorar únicamente ese esfuerzo. Debemos de proyectarlo con los resultados. Debemos de tener ese métrico y ese reconocimiento a las personas para hablar del resultado. Entonces, cuando nosotros lo transferimos a nuestra vida diaria, hay una matriz que se llama la matriz de Eisenhower, que lo que Ujú. te dice es, a ver, si tú tienes algo urgente y es algo que es importante, hazlo ahorita. ¿Qué estás haciendo otras cosas? Hazlo ahorita. Si tú tienes algo importante pero no es urgente, prográmalo. Ujú. Si es algo urgente pero no es tan importante, tienes equipo para hacerlo. Y si es algo no urgente y no importante, ¿qué estás pensando en eso? Y muchas veces en el momento en que simplemente vamos categorizándolo, vas creando realmente una agenda en tu cabeza. Y a mí me ha pasado también. Y digo, oye, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las reuniones que tengo que tomar ahorita? Claro. Si algún cliente me está pidiendo algo, ¿por qué rayos estoy haciendo un material que voy a necesitar en un mes? Es algo que debemos de estar constantemente recordándonos. Y eso tiene que ver con productividad. Productividad es hacer más con menos y en el tiempo adecuado. Entonces, creo que las personas en el momento en que hacemos eso, nos vamos a dar cuenta que no es matarte, es saber utilizar tu tiempo. Y como organización, esta productividad, ¿cómo la puedes ir convirtiendo en una cultura? Es decir, ¿empieza cambiando personas y volviéndolas más productivas una a una? ¿O es una estructura, digamos, que generas dentro de la empresa para poder, al revés, desde un punto de vista organizacional, permear hacia el individuo? Ahí les van. Les voy a compartir algo que ni siquiera está en internet. De hecho, en septiembre, con lo de la FIL y todo eso, voy a lanzar este libro que se Ah, llama La cultura es rentable. Eh, y me encanta porque cuando estaba en esta visita con el vicepresidente de Japón, de Toyota en Japón, ujú. yo le decía, pero ¿por qué los japoneses son así? O sea, wow. Y me dice, Santiago, no somos extraterrestres. El tema es que cuando nosotros estamos buscando hacer un cambio, lo hacemos porque si no, no nos queda otra y si no nos morimos. A ver, Japón, un archipiélago, un conjunto de islas, les han caído tsunamis, terremotos, incendios, las bombas, todo eso. Todo. ¿Cómo es posible que Tokio, por ejemplo, en 80 años se hizo una cosmopolita cuando antes ni siquiera podían entrar porque todo estaba destruido? Entonces, hay 5 grandes palabras que yo las llevo totalmente en mi corazón que va a responder a esa pregunta. Ujú. La primera es, ellos estaban buscando crecimiento. Todos buscamos crecimiento, una empresa, una persona, todos buscamos crecimiento. El crecimiento se genera solamente con algo, se genera con la confianza. Una persona que pueda confiar en nosotros hace negocios con nosotros. Yo no me imagino a alguien que diga, bueno, yo desconfío, pero ahí te va, ¿no? Ujú. Entonces, la confianza es la nueva economía. Hay una charla TED de, no recuerdo el apellido, pero se llama Rachel, es muy buena y nos dice eso. La moneda de cambio es la confianza. La confianza se da a través de la calidad. La calidad es nuestro mejor departamento de mercadotecnia. Si yo trabajo con calidad, estoy mostrando a las personas que pueden confiar en mí. La calidad se da a través de la disciplina. Una persona no puede generar calidad si no es disciplinada. Y la disciplina se da a través de los hábitos. Hábitos como el orden, limpieza, puntualidad. Entonces, cuando tú empiezas a ver la solución para generar este buen comportamiento y que la gente empiece a tener esta cultura, Ujú. no tiene que ver con una cuestión muy romántica, muy hermosa de decir, aquí están mis valores, vívela. O sea, tiene que ver con simplemente palabras muy específicas que hagan que las personas puedan motivar a decir,
Ok, por ejemplo, el propósito de Disney, hacer a las personas felices. ¿Cómo tú estás logrando el día de hoy hacer a las personas felices? Si estamos hablando de nuestro trabajo, ok, ¿cómo estoy logrando eso en mi día a día? Y todo tiene que ver con empezar llegando temprano, con Claro. empezar a generar una buena comunicación, cosas muy básicas. Y eso te puede llevar a generar un éxito. Por eso mismo, una de las cosas que pasa en la mejora continua es que promueven mucho el tema de orden y limpieza. Te llaman 5 Ujú. S, que está muy mal usado, ¿eh? Yo creo que el 95% de las veces truena, porque no entienden el contexto realmente. No es limpiar por limpiar, es probar que a través de mantener la limpieza estamos siendo congruentes con nuestra vida. Claro. Mm. Y ahorita que nos adelantabas tu próxima publicación, ¿el empresario por dónde inicia? Me refiero a, ¿inicia por las personas, inicia por los procesos, inicia por los indicadores o pone el indicador y se va para atrás? ¿Cuál es el orden adecuado, si es que hay? Me encanta tu pregunta, porque simplemente les cuento, em, me toca irme a todos lados, desde, me dice mi equipo, ay, qué consentido, porque les grabo que estamos en un hotel 5 estrellas haciendo mejora continua y cosas así. Y luego les digo, no, pero también voy a las minas, literalmente acabo de llegar de unas minas. Y yo creo que el factor común ni siquiera es la empresa, no es el país. La cultura no la define nada de eso, porque no te comportas de la misma manera en una biblioteca, en una iglesia, en lo que tú quedas así calladito, en un concierto o en un bar. O sea, bueno, espero que no. Entonces, Ajá. lo que pasa es que el contexto te abraza a esa cultura. Y para bien o para mal, la cultura es cambiante. Entonces tú puedes tener una Mm. muy buena cultura y descuidarla y ahí quedó. Tú puedes tener una muy mala cultura y la empiezas a trabajar y puede ser una buena cultura. Como la casa, ¿no? La dejas Claro. un ratito y se hace un relajo. Entonces, ¿qué pasa? La mejora continua es como la mística, en donde el arte y la ciencia deben de juntarse para poder hacerlo. La mejora continua es proceso y es cultura. Cuando me tocó estar, por ejemplo, en Harvard, ellos decían algo muy fuerte que me encanta y se los comparto: acero y terciopelo. Acero y terciopelo fue parte de un poema que le hicieron a Abraham Lincoln, que Abraham Lincoln era como el acero y terciopelo. Entonces trabajaba muy fuerte y muy rigurosamente las cosas. Ahí sí no había negociación, pero era terciopelo con las personas, cuidaba de las personas. Entonces la empresa se maneja de la misma manera, que eres acero con el proceso y Ujú. terciopelo con las personas. Si tú sigues el proceso, te voy a cuidar. Claro. Si no sigues el proceso, el mismo sistema, de hecho es parte de los equipos autodirigidos lo que dicen, el mismo sistema te saca, porque la gente no trabaja con sistemas de mejora continua, no es algo complicado. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que empezamos a referirnos precisamente de este, de este tema? La cultura siempre es lo primero, porque yo, si tengo un buen proceso, Ujú. la gente aprende de alguna manera a saltarse ese proceso. Y no quiero poner ejemplos de un sector porque luego me van a decir que no sirve para a mi sector, pero la realidad es que si estás en una máquina o si estás en un software o si estás en cualquier lado, la gente es bien hábil para saltarse el proceso. Claro. Sí. Pero si tú generas una buena cultura, la gente propone ideas para reforzar el proceso y entre ellos lo cuidan. Y rechazan cualquier persona que vaya en contra de esa cultura porque eso les va a generar beneficios y quieren cuidar precisamente esa dinámica. Pero fíjate qué interesante es cómo tienes que hacer muy palpable para las personas el beneficio de cuidar el proceso. Y creo que ahí es donde muchas veces las empresas se enfrentan en esta disyuntiva de cómo muestro este beneficio, porque muchas veces el proceso, pues de alguna manera obliga, el proceso disciplina y pues siempre es más fácil irte por la libre. Entonces, ¿cómo puedes ir manifestando como empresa estos beneficios de cuidar los procesos? Ahí les va. Dos consejos, Ujú. dos ejemplos que les tengo. Tengo un socio, porque lo quiero mucho y lo admiro, se llama Rubén. Rubén tiene a cargo la parte operativa de Escapino. Ujú. Entonces él me contaba una vez, fue mi profesor, y él me contó una vez que ellos empezaban a darse cuenta que una motivación mucho de las personas, sobre todo que estaban en un sector, mucha concentración de las personas eran amas de casa y tenían a sus hijos allá. Entonces que él pone como meta la misma cuota de los viernes, pero que si lo entregaban con calidad y lo entregaban con todo, se podían unir un poquito más temprano.
para estas personas era simbólico. Ujú. ¿Por qué? Porque podían llegar a la casa más temprano. Entonces, que empezó a resultar eso. No tiene que ver con bonos, no tiene que ver con dinero, porque si no la gente se hace mercenaria. Nunca va a haber dinero suficiente para abastecer todo eso. Y me pasó, segundo ejemplo, camino al ITESO, ¿no? Hay muchos contact centers y mi alta especialización es en contact centers, BPOs, toda esa parte, servicio. Y había mucha rotación, pero tremenda. Ujú. Cuando yo les pregunto por qué o qué están haciendo para la rotación, me dicen aumentar los salarios. ¿Por qué aumentan los salarios? Porque en las encuestas de salida me aparece que la gente se va por dinero. Yo nadie te llena la encuesta de salida, la gente ya se quiere ir, o sea, Ujú. no te están diciendo cosas verdaderas. Como en un restaurante, la encuesta nada más le pones una carita feliz y te vas. Eh, Pregúntales cuando están en el proceso, cuando realmente son empleados. 30, 60, 90 días, 120 y luego cada 6 meses. Y la gente nunca mencionó el dinero, nunca. Lo que la gente decía es, necesito saber cuál es mi ruta para crecer. ¿Qué necesito yo hacer para crecer? Necesito también entender cómo es mi retroalimentación, qué puedo hacer diferente. Y también en eso a mí me encantaría el poder sentirme parte de proyectos interesantes. Lo que le decimos muy burdamente ponerse la camiseta Claro. es un tema de entender cómo enganchas. Hay una historia de Kennedy cuando va a la NASA y se encuentra con una persona que estaba limpiando y le dice, ¿y tú qué haces aquí? Le dice, señor presidente, yo estoy ayudando a poner al primer hombre en la luna. Ese es compromiso. Claro. Entiendes tu impacto. Y eso no solamente pasó ahí en esta empresa, sino también lo llevamos cuando estábamos asesorando una aerolínea. Y también fue exactamente lo mismo. Mismas condiciones, mismas sugerencias. Y yo les diría a todos los que nos están escuchando, ¿cuándo te has puesto a plasmar una ruta de crecimiento de las personas? Y ahí es cuando yo creo que funge la parte de la motivación. Mencionabas que siempre estamos en épocas cambiantes, difíciles, entornos muy volátiles. A veces para las pymes, ¿no? Que están viendo cómo sobrevivir tal vez en el mercado, que tienen el talento, que quieren hacer esos esfuerzos en cultura, plantear una ruta de crecimiento cuando a lo mejor estás viendo si vas a desaparecer en Sí. un par de años, ¿no? Ujú. Es complicado, pero ¿cómo pudieran, digo, si hay alguna pyme que esté escuchando y dice, oye, yo quisiera, yo ya estoy viendo esos efectos en mi gente, estoy notando que quieren formar parte de algo más grande, estoy notando que pudiera aplicar el tema de medir sobre resultados, eh, ¿qué tendrían que hacer? O sea, buscar ayuda, ¿cuál sería la recomendación para ellos? Miren, yo creo que hay que eliminar una excusa que dicen es que estamos ocupados. Ujú. Porque hay una imagen muy padre que me gusta compartir, que son unos chavos jalando una carreta, pero la carreta tiene llantas cuadradas. Y dice una persona, ¡hey, hey! Ahí con las llantas Con la llanta, redondas, ¿no? Oye, claro. y no, estamos ocupados. Entonces, lo que hemos hablado del tiempo, los problemas llegan a tal nivel que nos la pasamos resolviéndolos, como una mochila con piedras en donde Ujú. decimos, es que yo quiero caminar, sí, pero tienes demasiadas piedras. Entonces, yo lo que diría es, tienes que parar 5 minutos. 5 minutos y detectar realmente que muchas de las cosas que estás haciendo están en piloto automático y que si tú continúas en piloto automático vas a tronar la empresa, porque no hay otra forma de bajarlo. O sea, tienes parálisis por análisis, un estancamiento terrible. Ujú. Y sí se puede salvar las cosas. Y esa salvar y esa diferencia de simplemente estar viendo a ver si pagas la nómina y cosas así, tiene que ver con ir reconociendo el mercado y el empezar a hacer lo que a mí me gusta comparar, esto lo platicamos en el IPADE precisamente, una estructura de innovación que se llama el 70-20-10, que lo Ujú. trabaja mucho IBM precisamente. 70-20-10, ¿qué significa? 70% de tu tiempo opera. Está bien. Si eres el dueño, la dueña, lo que tú quieras, asegura que todo esté muy bien. 20% empieza a desarrollar cosas paralelas que tú sabes que van a ser complementarias, ¿no? Entonces, cosas que ya están probadas. Y 10% en locuras, ¿sale? Así funcionan también parte de las inversiones. Ujú. Entonces, si ese 10% truena, no pasó nada. Pero hay gente que lo tiene eso muy chueco y todo el tiempo son soñadores. Entonces, el 70% están hablando de cosas, Soñando. sí, Ujú. soñando y truenan los negocios. O el 100% están operando y digo, ok, estás trabajando en la empresa del hoy, pero no en la empresa del mañana. Entonces, creo que con esta administración de su tiempo y de sus prioridades van a decir, ok, perfecto, ¿cómo me planeo para empezar a distribuir proyectos a largo plazo, proyectos a mediano plazo que me vayan a complementar lo que yo tengo
y cómo yo empiezo a estabilizar mi operación y empiezo a trabajar en no corregir, sino en prevenir las cosas que tengo. Ayúdanos a quitar un poco el velo sobre estos temas, porque muchas veces cuando hablamos justamente de mejoras continuas y hace rato comentaba 5 S, Lean Sigma, Lean, Ah, todo el mundo el dice, no, bueno, pues Kaizen. eso es para Toyota, sí, sí, como sí, tú sí. decías. ¿Cómo una empresa pequeña, una empresa mediana, puede empezar a adoptar este término? A lo mejor desde diciendo, bueno, ¿qué significa en el día a día esta mejora continua? Y estas metodologías que pudiera empezar a implementar. Muy interesante. A ver, la mejora continua es una esencia humana, si no estaremos jugando con piedras, ¿no? Ujú. Todos tenemos un proceso, desde que te lavas los dientes hasta que estás haciendo un negocio, lo que tú quieras. Entonces, es muy fácil vivir en la ignorancia, y lo digo así, ¿vale? Vivir en la ignorancia significa es que esto no me aplica, es que esto no sirve, es que esto, lo que sea. Entonces, vivo en un confort. Claro. Pero si luego absorbo y digo, ay, caray, todo me aplica, yo les digo, viven en agonía porque tienen una sobresaturación. Ujú. A ver, tranquilos, si yo pusiera todos los indicadores que tenemos en la empresa, todos saldríamos en rojo. Yo saldré en rojo, pero me disfruto salir en rojo, porque significa que tengo cosas que mejorar, pero tengo también prioridades que hacer. Entonces, hay cosas que tengo que trabajar. Entonces, yo lo que les diría es, la historia de Toyota y cómo trabajó, y que podríamos hablar días en este sentido, es solamente una historia de éxito. Es como hablar de que un amigo se puso súper acá y cuéntame, pásame la dieta. Pues no Ujú. es que sea diferente a ti, somos humanos. La única cosa es que puedes aprender de los mismos. ¿Qué pasó? Que como surge en el sector automotriz, los primeros que lo adoptan son el sector automotriz. Por eso tienen estándares muy buenos. Luego lo empiezan a adoptar en industrias muy similares, por ejemplo, la aeroespacial y demás, porque tienen mucho riesgo. Ujú. Luego lo empiezan a adoptar la maquila. Y luego, ahorita yo le estoy viendo mucho, de hecho, gran cantidad de mis clientes son de servicios. Perfectamente, estaba con Colgate la vez pasada, con Herbalife, con él. ¿Por qué? Porque saben que esto les puede ser un diferenciador en finanzas, en recursos humanos, en todo ese rollo. Porque al final lo que tienes que hacer es una cultura de mejora. Y esto no es prohibitivo, esto no es Ujú. ciencia de cohetes. Esto es realmente replantearnos y decir, a ver, ¿cuáles son los mínimos principios y fundamentos que yo necesito? Y cómo puedo empezar a detectar las causas y generar un sistema de prevención para que al final me permita empezar a tomar acciones rápidas. Y es extremadamente rentable. Yo, de todas las implementaciones que he hecho, yo creo que la más bajita que he visto es de 1 a 7 y me da vergüenza decirlo. O sea, Ujú. pero sí es rentable. La más, me dirán tramposo, pero una farmacéutica como un 8000%. Bueno, le pegas a la máquina y ya sale cosas. Pero yo creo que tiene que ver con una cuestión de saber que puedes abrazar estos conceptos. Y estos conceptos te van a ayudar en dos condiciones, que es lo de Lean y Six Sigma. Ujú. Lean, reducir desperdicios, que no son costos, ya lo platicamos. Y vas a elevar el valor agregado. Y Seis Sigma, que ya viene después, es tienes datos que ya empezaste a tomar, vas a reducir las variaciones y con eso incrementar la calidad. De tal manera que la coyuntura se vuelve una empresa rentable por tantas empresas que ya lo han aplicado desde antes. Ya. Dejen compartirles un dato bien interesante. Asana reportó que los trabajadores del conocimiento pasan 58% de su día en trabajo sobre trabajo. ¿Qué quiere decir? Coordinar, buscar información, actualizar estatus, perseguir pendientes, en lugar de hacer trabajo estratégico, que creo que es lo que mencionan, ¿no? Una falta de enfoque en lo que debe estar haciendo, operando, pensando en como un side business y algo experimentar o loco. Eh, ya nos definías el tema de la productividad en las pymes. Sin embargo, ¿por qué consideras que las empresas se llenan de retrabajos, ¿no? Porque hemos visto, ¿no? Algunos Ujú. casos donde dice, es que vino el consultor, trabajamos en los procesos, se fue, no funcionó, lo seguimos siendo igual y estamos como atascados en el mismo lodazal, nomás a lo mejor un poquito menos sucio. Este, ¿Cuál sería tu recomendación para ese escenario? Ahí les va, y voy a decir un comentario picante. Ah, yo odio la consultoría. Y eso que fui presidente de la Cámara Nacional de Consultoría aquí. ¿Por qué? Y eso es, si algún consultor que nos escucha, no, a ver, voy a, voy Claro. a explicarme. Hay muchos que funcionamos Ujú. como un tema de acompañamiento, ¿no? De brindarle y dejarle el conocimiento. Porque la estructura tradicional de la consultoría, ¿qué era? Te voy a dar cositas, pero no te voy a dejar que tú tengas independencia, porque eso me va a generar negocios. Entonces, cuando me toca empezar a ver estas empresas,
y les digo consultoría, y dicen, Ujú. no, gracias. ¿Muy caros? Y nada más vienen a darme algo y no me va a quedar permeado. Por lo tanto, esto ya se ha cambiado y realmente los que somos consultores, pero que queremos dar ese pasito generando confianza en lo que hemos platicado, brindamos soluciones que se queden en la empresa. Porque es más valioso que la empresa se mantenga y que simplemente sea una cuestión de recomendación y que generes un bienestar a que dependan años de ti. Entonces, creo que eso lo han hecho muchas personas bien. ¿Qué pasa con los sistemas? Es exactamente lo mismo. Un sistema, un software o una forma de trabajo, una solución, no puede ser correctiva, porque si yo corrijo algo ahorita, mañana me va a aparecer otra cosa y no le dejé nada de valor a la empresa. Tradicionalmente le decimos, te di el pescado, pero no te enseñamos a pescar. ¿Qué es lo que se hace en la mejora continua? Estructuramos un sistema de mejora continua. Un sistema de mejora continua, y no lo digo por un tema académico, una empresa que invirtió 3.2 billones de euros, con eso me tocó aprender mucho de esto, de realmente cuáles eran los fundamentos para un programa de mejora continua que funcionara para cualquier empresa. Y eso tiene 4 principios. La primera es la planeación. Tienes que tener indicadores y tienes que bajarlos a todos los niveles. La parte de la ejecución. Tienes que estandarizar los procesos críticos, tienes que visualizarlos porque eso me permite, como el celular, ¿no? O sea, Ujú. tiene un estándar, pero es muy fácil visualizarlo, como los Legos. Y luego verificamos. Verificar es priorizar, revisar qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el instante y luego, ahora sí, ajustamos. Pero ajustar, después de estas 3 etapas que son preventivas, son como filtritos en donde va a evitar que las cosas escalen y luego digas, tengo un problema. Por lo tanto, ya llegarán proyectos muy en específico. Y cuando llegan esos proyectos, ahora sí, desarrolla tus habilidades Ujú. para solucionar los problemas y demás. ¿Qué es lo que yo le recomiendo a estas empresas? Trabaja sobre sistemas, porque eso te permite generar constancia. Y si el día de mañana resuelven alguna situación, pues vuelves a repetir el proceso y ese es un sistema que le llamamos el sistema de gestión diaria. Entonces, todos los días nos estamos reuniendo 5 minutos, vemos qué vamos a trabajar, qué es lo que vamos a estar haciendo para lograr los resultados y créanme que eso es súper, súper eficiente. Ayúdanos a ampliar un poco más este concepto de sistema, porque luego cuando escuchamos sistema pensamos en un software Mm, y pues muchas veces puede ser un sistema interactivo de plática entre sí. personas y demás. Cuéntanos un poco más de él. Es un formato de trabajo. Ujú. Por ejemplo, yo puedo tener un sistema y digo, todos los días me despierto, voy a trotar 5 kilómetros, luego me baño, o sea, ese es como tu modus operandis. Ujú. Entonces, un sistema de trabajo, lo que nosotros, de hecho, no necesitamos complementa el software y todo ese tipo de cosas, pero lo que yo hago es un patrón de seguimiento. Y ese Ujú. patrón de seguimiento es, tengo mis indicadores, tengo mi estándar, tengo gente capacitada, tengo todo para que si viene un problema, pase por esa forma de trabajo y me pueda generar prevención y un aliviane muy, muy, muy práctico. Súper. Ahora, cuando hablamos de la parte de evitar desperdicios, Miriam hace rato tocaba el tema de retrabajos. Ese es como el desperdicio más claro, de decir, oye, pues sí, lo hice mal, entonces lo tuve que volver a hacer y lo tuve que volver a trabajar. Pero hay otro tipo de desperdicios que a lo mejor no son tan identificables. ¿Cómo una empresa puede empezar a identificar estos fuentes de desperdicios? Bueno, hay un libro muy bonito que se llama Los 6 sombreros pensadores de Edward de Bono, me Ujú. encanta. Y lo que te dice es que un problema no lo puedes abordar por completo en una sola toma. Como una película que te gusta y la estás viendo varias veces y te vas dando cuenta de otras cosas. El problema, dependiendo del sombrero, uno es financiero, uno es de datos, otro es emocional. Ya vas cubriendo ese problema. La mejora continua es igual. Yo no Ujú. puedo llegar y decir, voy a hacer mejora continua. No, no. Yo voy a ir con un tema en específico. Por ejemplo, los desperdicios, Ujú. transporte. Oye, voy a llevarle a un amigo algo. Ah, no estaba. Luego regreso. Que eso le pasa mucho a las empresas que venden a tienditas. Oye, llegó y que el de la tiendita no tenía dinero y luego regreso. Eso es muchísimo Ujú. transporte. Tuvimos un proyecto de eso precisamente. Inventarios. El inventario no es malo, el sobreinventario es malo. Ujú. Oye, no, que ya me pidieron que le pusiera esta etiquetita, o ya no sé dónde guardar las cosas. ¿Por qué? Porque me salió tan barato traer tanto elemento que pues mejor me abastecí. Y eso no tiene que ver con manufactura, ¿eh? En Claro. servicios utilizamos también, ¿no? ¿Cuántas veces? Es más, en nuestra alacena tenemos inventario. Y Ujú. díganme ustedes, los que nos están escuchando, ¿cuántas veces se nos echan a perder las cosas? La vez Ujú. pasada se me echaron a perder como 2 kilos de fresas y me quería morir, ¿no? Decía, Ujú. no manches. Entonces, los inventarios, complicado. Tenemos movimientos.
cuando nos duelen los chamorritos porque Ujú. vamos y regresamos y demás, lo he estado trabajando con gobierno, ¿no? Por ejemplo, para algunos trámites. Oye, ¿cómo hago una U? Y en ese U aquí me piden los papeles, aquí hago esto y yo salgo con mis cosas. Por ejemplo, el tiempo de espera. Nos acostumbramos demasiado a esperar las cosas y ya se vuelve tan común que los desperdicios es como una silla incómoda en donde nos Ujú. duele algo y decimos, es que es normal. Y no nos damos cuenta que ahí tenemos el desperdicio. Tenemos también, por ejemplo, el sobreproceso que hemos platicado. Se llama algo la sobreproducción, que es no le atinas a la demanda, entonces tienes mucha oferta. Típica cosa en donde tienes 6 meseros y tienes una mesa, o Ujú. los banqueros y cosas así, que tuvimos un proyecto con Citibank de eso. Defectos. Y fíjense, esto es una locura el dato que les voy a dar. De las empresas de alto nivel, Maquila, aproximadamente están peleando entre el 1 y 2% de defectos. Servicios de alto nivel, un 5-7%. Pero las pymes, sin importar si es maquila o Ujú. servicios, en México, pyme, 99.8%, están sobre el 50% de desperdicios, de defectos. O sea, y no es tan difícil, simplemente ya nos acostumbramos a verlo. Ujú. Es que es normal que no me trajeron mi agüita, lo tengo que volver a pedir. Es que es normal que no me trajeron a tiempo. Bueno, así siempre es esto. Vivimos con incertidumbre, con ineficiencias, y el problema es que nos acostumbramos ahí. Pero en el momento en que llega otra persona y lo hace diferente, todos así decimos, oye, esto me gustó, esto es diferente, cuando debería de ser así desde el principio. El estándar. Fíjate, ahorita recordé, en la oficina necesitamos mantenimientos, cortinas, aire acondicionado, temas eléctricos, ¿no? Ujú. Y sí es cierto, a veces no llegó a la hora que debería de llegar. Se le olvidó la pieza, que regresa mañana, que no cotizó Sí. bien, Mm. que lo dejó con un tornillito así. Y cuando encuentras uno que te soluciona bien en tiempo, la verdad dices, sí, me va a cobrar más, Ujú. pero no importa, porque es confiable, porque su trabajo tiene garantía, pero es difícil, ¿no? Ahorita si recomiendo un plomero, híjole, ¿no? Déjame Que venga. ver, no, que venga y Que venga, tráicalo que venga. y vemos, ¿no? Entonces, tiene razón. Y déjame compartir también otro dato. Atlassian encontró que el 77% de los trabajadores asiste con frecuencia a juntas que terminan en programar otra junta y el 54% sale de esas reuniones sin claridad sobre los próximos pasos de la junta y los responsables. De hecho, hay memes en internet de esta junta pudo haber sido un correo Claro. y a qué, porque yo se me he encontrado mucho liderazgo, estoy en el área de servicios, vamos a hacer una junta. ¿Para qué? Que vengan todos, todo tu equipo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese afán luego de querernos Del meter a ujú. todos en una junta, ¿no? ¿Tú qué has encontrado y si hay algún antídoto para eso? Tomar nota yo. Sí, de hecho es prácticamente lo que les mencionaba, se le llaman técnicas MDI, Management for Daily Improvement, o gestión de la mejora diaria, y lo que haces es que tú estructuras las cosas conforme a tableros con Ujú. tus indicadores. El más general se le llaman los box score. Digo, nada más para que lo Sí, quieran claro. investigar y todo eso, Ujú. entonces tardaría un poquito en ver todo eso, pero se le llaman box score, que tienen que ver más con temas financieros. O sea, ya es la cabeza viendo si es rentable eso o lo meten CETES, ¿me explico? O sea, Claro. todo ese rollo. Eso lo estás viendo cada 3 meses. Luego, hay unos que se llaman los box score, los balance scorecard, perdón, Ujú. balance scorecard, que le llaman de cariño BSC. Ujú. Entonces, esos los estás controlando o mensual, cuando es el director y más, y también lo manejan el coordinador o el gerente cada semana. Y eso tiene los indicadores de claves, ¿no? Le llamamos los KPIs, que luego se utilizan bien mal los KPIs. A todos le llaman KPIs. Ujú. Entonces, ahí sí se ponen los KPIs. ¿Cuántos? 15, 20 máximo. O sea, y después de ahí, ya la gente tiene sus indicadores de desempeño. No son claves, pero tienen sus Ujú. indicadores. Yo recomiendo máximo 3 por persona. Hay un estudio del MIT precisamente de esto. Y lo que te dice es que las personas no retienen más de 3 cosas. Ya después de la cuarta ya se les olvida todo. Entonces, 3 indicadores. Una persona de ventas. Oye, ¿cuánto vendes? ¿Cuánto conviertes? ¿Y cuántos leads tienes? Se acabó, ¿no? O sea, Ujú. ya. Pero esos no los va a ver el director. Eso es tuyo. Y entonces tienen sus reuniones diarias de 5 minutos para decir cómo vamos. Ese es el equipo operativo. ¿Qué pasa con su línea de arriba? Ellos se ven cada 3 días, por ejemplo. O sea,
Piensen 2 veces a la semana. Ujú. Y ya cuando se reporta en los cierres semanales, ya se empiezan a tener las reuniones gerenciales cada semana y demás, y con la directiva cada 15 días. Más o menos así es como funciona. Cuando se reúnen por una bronca, entonces hay algunos espacios, le llaman muchas veces Oveya Rooms. Les pongo datos porque según Sí, la claro. Sí, sí, riqueza, sí. ¿no? Sí. Se le llaman Oveya Rooms. Esos Oveya Rooms son espacios en donde ni siquiera hay sillas, en donde tienen un cronómetro con 15 minutos, media hora máximo, y tienen todo habilitado para resolver el problema. Primero, define el problema. Luego detecta la causa raíz. Luego, ¿qué vamos a hacer? Son problemas muy chiquitos. Ujú. Entonces, los vamos resolviendo. No es una reunión realmente, ¿no? Porque casi la misma sala te está pateando para que te vayas. Y en el instante en que termina eso, ahí sí resolvemos las cosas que tenemos pues, mucho más activas. Santi, ¿qué pasa cuando son cosas de planeación? A eso se le llama war room o una sala Ujú. de guerra. Las war room son sesiones. Ahora sí, tu sillita, cómodo y demás, porque ahí tienes toda la información y se reúnen todos para ver las estrategias sólidas. Lo que Kahneman mencionaba, el pensamiento lento, ahí es donde se hace. Y si se fijan, eso es un sistema de trabajo. Tienes tus indicadores, Claro. tienes tus tableros, tienes todo. Y una vez me tocó trabajar con Audi precisamente con unos tableros y ellos tenían unos tableros digitales muy bonitos. Y yo les dije, oigan, sinceramente, tengo mucho más que aprenderles a ustedes que ustedes de mí. ¿Por qué me estás pidiendo tableros físicos? Dice, Santiago, nada va a vencer el poder de alguien escribiendo. Entonces, Claro. imagínate que todos los días yo estoy generando mis compromisos ahí. Se me hace fabuloso esta estructura. Oye, qué interesante este sistema que nos planteas, porque pues al final con esto veo una empresa que está teniendo pues toda la información a la mano y en el momento en donde lo tiene que tener y las personas que lo tienen que tener. Y esta sería la base, hace rato nos hablabas un poco de este Six Sigma para poder hacer un escalamiento de calidad, o sea, partimos de tener esta información para poder ir avanzando. Sí, porque muchas veces cuando les digo Six Sigma dicen, ay, caray, ¿qué es eso? ¿No? ¡Qué miedo! A ver, es súper fácil. De hecho, hay sistemas. De hecho, nosotros desarrollamos un sistema que ya te dice los resultados. O sea, inteligencia artificial, ¿no? Pero lo más complicado son los datos. O Ujú. sea, he trabajado, y cuando hay ejemplos malos no puedo decir las empresas, pero cuando he trabajado en el sector hotelero en Cancún Ujú. y tienen millones de datos, millones, pero son datos que no puedo confiar en ellos. Entonces, ¿para qué los utilizo? Lo único peor que tomar decisiones a pulso es tomar decisiones con datos que no confías, porque piensas que vas de frente muy confiada. Entonces, yo lo que les he dicho es, tenemos que volver a empezar. Si tú Sí. trabajas con esos indicadores, con cómo los puedes empezar a desarrollar y demás, ya tienes información rica en contenido y por lo tanto después puedes empezar a tomar decisiones con ello y se vuelve una riqueza muy padre, porque con los datos y 2 clics puedes decir, oye, mi estrategia comercial funciona, sí o no. ¿Por qué? Porque esto es un dato, un tip en el tema de Six Sigma. No es lo mismo tener diferencia significativa. Ujú. Yo puedo llegar y decir, ok, le invertí en pauta 5,000 pesos, pero me creció un 1% la venta. Eso no significa que sea significativo o no. ¿Qué tanto te creció la venta? Oye, metí Ujú. una promo, me creció la cantidad de interesados. ¿Qué tantos interesados? Porque todo cambia. Pero si Claro. te llega un interesado, no me puedes decir, funcionó. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto el hecho de yo tomar estrategias me hace algo que valga la pena hacer? Y esas son las cosas que te hace Sigma después, pero con datos. Wow, qué interesante, pero al final, pues esto también de voltear y ver los datos, al final es una cultura, ¿no? Porque puedes vivir en la empresa trabajando con el día a día, con lo que va saliendo, y puedes traer también un tablero muy bien armado y puedes voltear a verlo para avanzar. Cómo se necesita también, pues desde el punto de vista, desde la dirección, el poder implementar esta parte de cultura de que todos volteen a ver el indicador. Sí, ¿y por qué crees que la mejora continua, como la hemos venido definiendo en este episodio, depende tanto del liderazgo y no tan apalancado en los procesos? Miren, yo creo que es una cuestión en donde debe de ir como un sándwich. O sea, la parte de arriba debe de creer, porque si los de abajo creen, voltean arriba y dicen, pues ellos no lo están haciendo y se ve terriblemente mal. No espero que el director sea Black Belt y tenga conocimientos estadísticos, no necesita tenerlos, pero al Ujú. menos debe de saber cómo es que eso le va a generar información e empujarlo. Claro. Y la parte de abajo, ¿no? Todo el equipo, lo que yo digo es, no tienes que hacer que todos cambien. Malcolm Gladwell lo menciona muy bien en un libro que se llama El punto clave. Y dice,
no necesitas que todos cambien. Yo, por ejemplo, tuve una implementación en Europa y yo cuando llego con las personas, en una implementación como de 100,000 personas, pero agarramos un piloto, agarramos un equipo y les dije, ¿quién quiere mejorar? No me importa, los demás está bien, lo Ujú. respeto y aquí estoy abierto, pero ¿quién quiere mejorar? Ah, ustedes, perfecto, voy a trabajar con ustedes y voy a hacer de ustedes una historia de éxito. Y entonces con eso empezaremos a multiplicarlo. Yo creo que ese es un factor muy importante en donde abajo tengas historias de éxito, arriba tengas el apoyo, porque si hay alguien que sea un obstructor, lo que yo debo de hacer es siempre tener las manos abiertas, pero también que tenga la posibilidad de trabajar con la gente que sí quiera para mostrarle los resultados. Creo que eso es algo fundamental. Y algo que sí quiero invitar es, no es limitativo ni el giro de negocio ni el tamaño. Ujú. He hecho mejora continua en empresas con millones de dólares para que pueda hacer lo que quiere yo, así como un niño en Y juguetería. juguetería. Sí, no. Y una vez me tocó estar con una empresa y le digo, oye, ¿cuál presupuesto tengo para hacer el M&A? Ujú. Presupuesto. ¿Qué? Y yo, no. Ok, ya entendí. Me fui al Office Depot, imprimí en Plotter un tablero de gestión. Y Ya, así. pues le empiezo a generar resultados, genera confianza y me van soltando. Así. Yo lo que siempre le digo al equipo es, no hay nadie en su sano juicio que no te meta lana cuando le compruebe resultados. Claro. Pero si yo llego y te digo, invierte miles cuando no te he dado nada, pues claro que te van a decir Es que no. complicado. Mm. Y justo hablando del tema del tiempo, porque a veces la paciencia no es nuestra mejor virtud, ¿cuál sería el tiempo que tú recomendarías una iniciativa, una mejora continua, una voluntad de mejorar algo? ¿Cuánto tiempo para ver algunos resultados? Ok, miren, ahí les va. La mejora continua nunca termina, eso es una realidad. Ujú. Sin embargo, somos muy desesperados y además es válido, porque si tienes un resultado, te motiva y Claro. quieres hacerlo. Entonces, yo lo que siempre les digo es, ah, vamos haciéndolo en etapas. Eric Rice lo menciona en Lean Startup en su libro, ¿no? Haz pivoteos, haz pasitos. Yo lo que les digo es, trabaja en pequeñas acciones que todos los días te hagan decir, estuve mejorando. Eso se le llama Kaizen, ¿no? Ujú. La mejora constante, la mejora diaria, el buen cambio. Entonces, aplica Kaizen, aplica pequeñas acciones personales. Eso no depende nada, o sea, lo puedes hacer en tu casa. Y eso lo único que va a hacer es una energía de ti que sepas que estás cambiando. ¿Y por qué? Porque la gente, la motivación es eso, es el cambio, es la trascendencia. Y esto es trascendencia. Y la otra es en las empresas y demás, trata de hacer pequeñas iniciativas de una semana para que las personas digan, ah, mira, sí está cambiando, sí está mejorando. Eso yo te diría, el resultado de la mejora continua puede ser diario. En una empresa puede ser semanal. Y ya ahora sí, ya cuando tome vuelito la empresa, pueden hacer proyectos primero a 3 meses. Luego ya hacer proyectos, le llaman ganancias rápidas, bajo esfuerzo, alto beneficio. Luego ya te avientas unos proyectos mayores, alto o mediano esfuerzo, Ujú. alto beneficio, 6 meses. Y ya en las planeaciones estratégicas, ya que andamos bien calientitos, pues te puedes aventar algunos. Pero siempre la estrategia es pocos proyectos mayores, porque si no nos cansamos, Claro. y muchos de ganancia rápida, que siempre hay. Sí, pues qué interesante cómo estructurar esto y cómo motivas a las personas en estos proyectos de ganancia rápida a que se sumen, porque muchas veces también es importante que estos proyectos partan de las propias personas que están ahí en la operación y que están ahí sumando. Nos comentabas, a veces hay que levantar la mano y decir quién quiere. ¿Qué otros mecanismos podría haber? Yo lo que siempre les digo es, lo que parece un problema de personas, siempre es un problema de procesos. O sea, Ok. siempre. Si la gente no lo quiere hacer es porque alguna vez hubo una desmotivación o hubo algo ahí. Entonces, yo lo que trato de hacer con las personas es, claro, invitarlas, claro, mostrarles y guiarlas para que hagan pequeños proyectos y vean qué es el resultado. Y sobre todo en el nivel de reconocimiento. El reconocimiento no económico, el Ujú. reconocimiento social. Entonces, el reconocimiento social es mostrarles ante el mundo lo que esta persona está haciendo. Un truco barato, voy a decirle así, que yo utilizo, es muchas empresas tienen un día en el año de la familia. Entonces, yo lo que les digo es, presúmele a tu familia tu proyecto. Está barato porque le pego la emoción y nadie va a decir, oye, te presumo un proyecto chafa, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos van generando muy buena convicción. En McDonald's lo hicimos, un arbolito en donde no tenía hojitas y cada persona cuando hacía una idea le pintábamos su dedito y le poníamos la huellita y eso es, tú eres parte del grupo, ¿no? Entonces, Ujú. creo que ese tipo de situaciones hacen que tú quieras involucrarte y muy anclado al tema de capacitación. Acuérdense,
las personas deben de tener 3 cosas en su vida. Una es competencia, que la competencia es te asignan un lugar que puedes hacer algo. La segunda es conocimiento, el conocimiento lo vas a agarrar. Y la tercera es la actitud que tú puedes tomar ante las cosas. La única que no cambia es la actitud. Entonces, si tú tienes actitud, yo te voy a llenar de conocimiento. ¿Para qué? Para que logres las cosas, ¿no? Si tú quieres tener esa actitud y ya, pues, si tú tienes la actitud y tú tienes la parte del conocimiento poquito, bueno, te voy a ir ampliando, te voy a ayudar a crecerlo y ahora sí, reconocemos y celebramos. Luego volvemos a tener un reto, te lleno otra vez de conocimientos y así se va. Y es un tema de ganar, ganar para la empresa. Porque lo peor que puedes tener en una empresa es gente incompetente, ¿no? Claro. No, pues creo que nos has dado un viaje fabuloso por todo este tema de la mejora continua. La verdad te agradecemos muchísimo todo lo que nos has transmitido el día de hoy y siempre nos gusta cerrar con un consejo final del invitado, algo que quieras dar como recomendación final o algo que creas que no hemos tocado en esta charla. Sí, yo creo que no se dejen sesgar y cegar por la inteligencia artificial. Ahorita estoy viendo un problema gigantesco en eso en las empresas, porque están buscando que esto supla su trabajo. Entonces, ustedes me piden, oye, ¿sabes qué, Santiago? Dame un resumen de no sé qué cosa. Ah, aquí está, ya está. Y ni siquiera lo analicé. Sí. Entonces, una vez me tocó con un director, yo creo que no lo debo de haber dicho, estaba en un congreso y decía, no, es una chulada. Yo le pido, le pongo todos mis estados financieros y demás, y la inteligencia artificial me dice para dónde ir. No. A ver, la inteligencia artificial es un complemento de tu conocimiento. La inteligencia artificial nunca te va a detectar una causa raíz. Te puede dar las preguntas para que detecte la causa raíz. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque la mejora continua siempre va a abrazar las tendencias que luego se incorporan como formas de trabajo. La inteligencia artificial llegó para quedarse, pero mañana va a ser otra cosa, ¿sí? Le hablaba en Industria 4.0, una vez estuvo lo de Scrum, o sea, hay muchas cosas que pasan. Lo que debes de hacer es fijar tu sistema de trabajo. Y este tipo de elementos complementan simplemente tu sistema. Claro. Entonces, yo lo agarro, por ejemplo, lo utilizo para las causas raíz, pero yo le digo, oye, en esta empresa, ¿qué preguntas puedo hacerme para detectar la causa raíz? Me junto con el equipo, que eso no tiene ni idea de la inteligencia artificial, y empezamos a trabajar con eso. Creo que eso puede ser un buen complemento. Wow. ¿Y dónde te podemos encontrar? Si queremos contactarte o poderte preguntar algo. Sí, bueno, en LinkedIn, ahí podemos platicar, Santiago Levi Mayagoitia. Y bueno, en redes, Instagram, por ejemplo, Mayagoitia Oficial, ahí subo mis aventuras con las empresas y demás, entonces, por ahí nos vemos. Fabuloso. Pues muchísimas gracias y gracias también a ustedes por acompañarnos en un episodio más. Si algo de lo que escuchaste el día de hoy te hizo pensar, inspirarte, compártelo con otro amigo para poderte traer más contenido. No se les olvide revisar si nos están siguiendo, eso nos ayuda muchísimo para que este contenido se reaplique con más y más empresarios. Santiago, muchísimas gracias. Gracias, Ha sido un Santiago. gusto tenerte el día de hoy. Gracias y hasta la Gracias. próxima. Muchas gracias.